Buenas noches a todos y todas. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de hoy, El arte del liderazgo, a cargo de Warren Benavides Aguilar. Antes de presentarle a nuestro panelista, recordarles que la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Por otra parte, los invitamos a colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas, las cuales estarán contestando al finalizar la charla. Por último, les recordamos verificar que su nombre esté completo para que su certificado se realice correctamente. Procedo a presentar el panelista de hoy. Warren Benavides Aguilar es CEO, tiene experiencia en diseñar, construir e implementar estrategias de negocio. Puede iniciar con su charla. Muchas gracias, Sofía. Buenas noches a todos. Espero que estén súper bien. Bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias también a la gente de Civiles por invitarme a compartir un poquito de información y conocimiento. Así es que trataremos de que la próxima hora sea supremamente provechosa con la información que les vamos a compartir. Vamos a ver, para compartir por aquí. Avíseme, porfa, que ya se ve. Ahí lo vemos súper bien. Ahí se ve. Ok, perfecto. Por lo general, eh, a mí me gusta interactuar con la audiencia, entonces no, digamos, no tanto como preguntas, sino de repente como preguntas de sí o no, etcétera, para que al final en la sesión de preguntas y respuestas puedan ampliar un poco más. Entonces ahí de repente van a interactuar con Sofía poniendo preguntas en el chat un poco más desarrolladas que de repente podemos ver este, y contestar al final. Pero a lo largo de la presentación iré haciendo, digamos, ciertas preguntitas de si se identifican con esto, qué piensan de esto, etcétera. Entonces, por si las quieren ir contestando también, ¿ok? Hoy en día el tema de liderazgo se ha vuelto todo un tema de moda. Se habla muchísimo en términos de liderazgo. Entonces, vamos a ponernos un poquito en contexto con respecto a esta conversación. Y una de las cosas más importantes de lo que se habla hoy día es una comparación de lo que es ser líder versus ser jefe o ser gerente. Anda mucho el comentario en redes, por ejemplo, sobre, digamos, se comparten muchas imágenes, muchos memes, eh, em, mucho tema gráfico en términos de la comparación de una persona que es un jefe o un gerente y lo que es un líder. Y existe la comparación como si fueran cosas que deberíamos separar, ¿ok? Y realmente es algo que no podemos separar. ¿Por qué? Porque al final del día, una persona, desde el punto de vista de negocios específicamente, cumple tres grandes roles. Punto número uno es gerente, por ejemplo, o jefe, o tiene una compañía, o tiene un negocio, o lidera un equipo, ¿verdad? O tiene una posición jerárquica donde lidera un equipo. Y esta persona tiene que tener ciertas habilidades y ciertas características. Desde el punto de vista de negocio, ¿de qué se encarga el gerente? Uno, bueno, temas financieros, temas de planificación, toma decisiones desde el punto de vista operativo, le toca analizar muchos datos para tomar decisiones con base en esos datos, gestiona proyectos, etcétera. Y ahí podemos seguir con una lista gigantesca. Adicional a eso, se ha venido trabajando el concepto de sí, es que quienes están en estas posiciones tienen que dejar de ser gerentes o jefes para convertirse en líderes. Es el famoso desaprender para aprender. Y realmente, si lo ven desde cierta perspectiva, es un poco complicado porque si yo tengo un negocio, por ejemplo, o yo quiero liderar bien a mi equipo, yo necesito tener las habilidades, lo que llaman hoy las habilidades duras desde el punto de vista de lo que significa liderar ese equipo o liderar ese negocio, gestionarlo, gerenciarlo, administrarlo. Ahora, la oportunidad que surge es, ok, aparte de eso que ya hacemos y de repente para lo que nos entrenamos o para lo que aprendimos desde el punto de vista de, bueno, voy a lanzar un negocio y ya sé lo que es el tema de de gerenciar, de administrar, de gestionar todos estos aspectos, viene un tema súper importante y es cómo esta persona que es hoy día este gerente o este jefe tiene que adicionar a las habilidades que ya tiene nuevas habilidades para convertirse en un líder. Y un líder tiene que ver todo con el tema de
cómo yo gestiono personas. Y ahí es donde viene el tema de, bueno, hay mucha gente, muchas personas que desde el punto de vista de adquirir estas nuevas habilidades, enfrentan este desafío. Al final del día, desafío se define como eso, la necesidad de crear, desarrollar, construir nuevas habilidades para enfrentar algo desde el punto de vista de mi crecimiento. Y entonces el líder de qué se encarga? Bueno, ya dijimos que el tema de gestionar personas, y ahí es donde entra el famoso concepto de las habilidades blandas. Bueno, ¿cómo aprendemos a comunicarnos efectivamente? De que lo que estamos diciendo pueda calar y pueda llegar con nuestros interlocutores. Tener mucha inteligencia emocional o empezar a crear y construir inteligencia emocional para poder gestionar esta conversación con estas personas, desarrollar a nuestros equipos, solucionar conflictos, inspirarlos. A lo largo de esta conversación vamos a ver mucho el tema de este tema inspirador, de lo que significa el desarrollo, etcétera, etcétera. Y por último, la tercera faceta que es muy importante que también y cierra el círculo, es el tema de que tienen que ser estrategas, tienen que convertirse en estrategas. Todas aquellas personas que tienen un negocio tienen que desarrollar habilidades como estratega. ¿Qué significa esto? Uno, pensar siempre en sus clientes. Centrarse en el cliente significa que yo pongo al cliente en el centro, valga la redundancia, de todo mi negocio y que todo gravita en torno a él. Todos esos procesos, todas esas cosas que yo hago, las decisiones que tomo, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer gravita en torno al cliente. A partir de ahí, yo tengo que empezar a construir una habilidad muy importante que es el tema de la visión estratégica. La visión estratégica no es tener la bolita de cristal para adivinar el futuro, sino la visión estratégica es tener información que nadie tiene, de que cuando yo decido centrarme en el cliente y empiezo a tener este conocimiento profundo en él, entonces ahí es donde yo tengo información que nadie tiene datos que nadie tiene, y es donde yo empiezo a construir esta visión estratégica. Pensemos, por ejemplo, en el tema de Steve Jobs, cuando crea el famoso iPhone, él tenía información que nadie tenía, desde el punto de vista de poder crear exitosamente un nuevo modelo de negocio para su compañía. A partir de ahí entra con el tema de creación de valor. Crear valor no es otra cosa que solucionar problemas y ayudar a los clientes, en este caso, a satisfacer sus necesidades. Entonces ahí es donde viene el tema de, ok, en mi negocio, yo gestiono mi negocio, lidero a mis equipos y además tengo que estar pensando en el cliente siempre. ¿Para qué? Para poder en este balance o en esta mesa de tres patas, estar definiendo en qué momento tengo que ponerme qué sombrero o qué camisa. Entonces, se vuelve muy, muy importante que comprendamos este contexto para poder determinar que no es que yo voy a ser líder y dejar de ser gerente, o es que yo voy a ser estratega y dejo de ser las otras dos, sino que yo, como quien tiene un negocio o como quien lidera un equipo de personas, necesito tener las tres, necesito desarrollar las tres. Y es ahí donde viene ahora todo el tema de, bueno, cómo construimos estas nuevas habilidades, cómo entramos en una dinámica y en un proceso de construcción y lo que esto implica. En el caso del liderazgo, es un proceso constructivo que no termina nunca y entre más pase y entre más nos preparamos, nos damos cuenta de que menos preparados estamos. Entonces entran muchas cosas a jugar desde el punto de vista de lo que significa adquirir este liderazgo, ¿ok? O construirlo. Peter Drucker decía, y Peter Drucker fue uno de los grandes pensadores modernos, tanto del management, de la gestión, como del tema de la estrategia a nivel mundial, que uno de sus una de sus frases más famosas fue, gestionar es hacer que personas normales hagan cosas extraordinarias, y liderar es convertir a personas normales en excepcionales. Entonces, hay una bifurcación o hay una división importante aquí desde el punto de vista de lo que yo liderando mi negocio, gestionando mi negocio, es con mi equipo que logremos objetivos de ventas, financieros, de mercadeo, temas operativos, que podamos entregar mucho más rápido, que podamos ser más eficientes. Eso está en todo el apartado de gestionar. Y ahí es donde mis personas, mi gente, mis equipos, yo los impulso a través de ciertos incentivos a que logren esas metas y que podamos ir con esa milla extra
a lograr esos resultados. Perfecto. Ahora sí, liderar es convertir a esas personas que trabajan conmigo, sacarlas de un estado o de un estatus donde se consideran normales, ordinarias, y convertirlas en personas excepcionales. Ahí es donde viene el tema de, bueno, cómo yo, siendo líder, tengo que desarrollar a otros líderes. Cómo yo, siendo líder, impulso el crecimiento de mi gente. Cómo yo, siendo líder, escucho en vez de hablar. Cómo yo, siendo líder, propicio espacios donde la gente pueda mm, apostar por su crecimiento y que eso impacte mi negocio o mi equipo o mi departamento o mi área o pónganle el nombre que ustedes quieran. ¿Ok? I don't know what to say, really. 3 minutes to the biggest battle of our professional lives. All comes down to today. Either we heal as a team, or we're going to crumble. Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. 1 inch at a time. Now, I can't do it for you. I'm too old. I look around, I see these young faces, and I think, I mean, I made every wrong choice a middle-aged man can make. I pissed away all my money, believe it or not. I chased off anyone who's ever loved me. And lately, I can't even stand the face I see in the mirror. You know, when you get old in life, things get taken from you. I mean, that's part of life. But you only learn that when you start losing stuff. You find out life's this game of inches. So is football. Because in either game, life or football, the margin for error is so small. I mean, 1/2 a step too late or too early, and you don't quite make it. 1/2 second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. Hell yeah. They're in every break of the game, every minute, every second. On this team, we fight for that inch. On this team, we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch. We claw with our fingernails for that inch. Because we know when we add up all those inches, that's gonna make the fucking difference between winning and losing. Between living and dying. I'll tell you this, in any fight, it's the guy who's willing to die who's gonna win that inch. And I know if I'm gonna have any life anymore, it's because I'm still willing to fight and die for that inch. Because that's what living is. The 6 inches in front of your face. Now, I can't make you do it. You gotta look at the guy next to you. Look into his eyes. Now, I think you're gonna see a guy who will go that inch with you. You're gonna see a guy who will sacrifice himself for this team because he knows when it comes down to it, you're gonna do the same for him. That's a team, gentlemen. And either we heal now as a team, or we will die as individuals. That's football, guys. That's all it is.
Now, what are you gonna do? Si retomamos como hace en este video, lo que Drucker decía, gestionar es hacer que personas normales hagan cosas extraordinarias y liderar es convertir a personas normales en excepcionales, surge una gran comparación en estos dos roles, y es, si lo vemos desde 5 perspectivas, uno, desde el punto de vista de enfoque, un gerente de qué se encarga, uno, de controlar y administrar procesos, sistemas, tareas, ¿para qué? Para que logremos objetivos que nos hemos planteado a priori. Desde el punto de vista de lo que les decía, bueno, queremos vender más, queremos llegar a más queremos hacer la operación más eficiente, y está en el día a día viendo que las cosas se hagan. Eso se da mucho hoy día con el famoso micromanagement. Desde el punto de vista de gerentes y jefes, tienden a andar detrás de sus equipos viendo para ver si ya hicieron las cosas, si no las han hecho, qué tal las están haciendo, si ya mandó el correo, si ya llamó, sí, sí. Y ahí es donde se ha empezado a trabajar el hecho de que esta posición empiece a migrar hacia una posición donde inspire más, motive más. ¿Para qué? Para que el líder le diga a las personas el por qué vamos a hacer esto, el para qué vamos a hacer esto, el para quién vamos a hacer esto, cómo esto que vamos a hacer va a cambiar la vida de todos nosotros, va a impactar en la vida de nuestros clientes, va a impactar en la vida de nuestros proveedores, va a impactar en la vida de otros dentro de la compañía, etcétera. Y ahí es donde tenemos que empezar a caminar y abandonar la posición de micromanagement para decirle a la gente el por qué hay que hacerlo y no andar detrás de ellos diciéndole qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Porque además, si lo vemos desde cierto punto, objetivamente hablando, se pierde mucho tiempo haciendo micromanagement. Y desde mi perspectiva, se insulta a las personas diciéndoles cómo es que hay que hacer las cosas. Porque al final del día las contratamos para que hagan, para que nos ayuden con su trabajo. Entonces, se supone que son profesionales, que es gente a la que hemos preparado para que cumpla con las tareas que les hemos asignado y que ahora nos toca liderar, que ellos saben lo que hay que hacer. Se habla mucho, por ejemplo, del tema de la delegación y de que mucha gente, muchas personas en roles de gerencia y en roles de jefatura no les gusta perder el control y que les cuesta mucho empoderar a sus equipos y que les cuesta mucho delegar. Y que hay que aprender a delegar también. Y delegar es una actividad eh, de 4 simples pasos. En la delegación, si yo voy a enseñarle a alguien para delegarle esa tarea, es tan simple como traer a la persona y decirle, paso 1, yo hago y usted me ve. Paso 2, yo hago y usted hace. Paso 3 es, yo lo veo y usted lo hace. Y paso 4, usted hace y yo me voy. Y ahí está el tema de la delegación. Y esa persona ya sabe qué es lo que hay que hacer, pero lo más importante es que esa persona ya sabe por qué, para qué y para quién hay que hacerlo. Porque los objetivos del negocio, aparte del tema financiero, aparte del tema de la optimización, aparte del tema de la eficiencia, tiene que ver con el tema de, bueno, cómo le hacemos nosotros la vida más sencilla a nuestros clientes. Ahí es donde entra el tema de estratega, que no está separado del tema de liderazgo y que tampoco está separado del tema de cómo yo gestiono el negocio o gestiono a mi equipo. ¿Ok? Desde el punto de vista del planteamiento de objetivos, por lo general, una persona en posición de gerencia quiere mantener esa consistencia y la estabilidad de entender de esto que queremos lograr, asociado tiene un plan. Y ahí es donde ese plan está repleto de cosas que queremos o que necesitamos hacer, o sea, actividades, proyectos, tareas, etcétera, y que esas tareas van a estar hechas por una persona que va a tener asociado una serie de recursos, dinero, tiempo, alcances, etcétera, y que además ya sabe que hay un tiempo para entregar y que entre más tarde entregue, entonces hay un tema de, bueno,
el gerente se encarga de administrar y gestionar esa parte. Y tiene que hacerlo, forma parte de, no se puede dejar a la libre, obvio. Pero además, del punto de vista de objetivos, necesitamos entender de que ese objetivo que nos planteamos en su administración y en su gestión es para lograr algo mucho más grande, en donde movilizamos a la gente a algo mejor, desde el punto de vista de un bien mayor. Ese bien mayor siempre será el tema de, bueno, esto que estamos haciendo, ¿a quién está impactando? ¿O a qué está impactando? Nosotros en nuestro rol de hacer esto que estamos llevando a cabo todos los días, ¿cómo nos ayuda y nos acerca hacia ese objetivo que queremos? ¿Para cuándo lo queremos lograr? ¿Lo queremos lograr para el 31 de diciembre de este año, o para el 30 de junio del otro año, o para el 31 de diciembre del 2025? Y todas esas tareas que estamos llevando a cabo nos mueven hacia allá, a lograr qué. No solo el tema económico, no solo el tema de eficiencia, sino es que en ese momento la empresa será mucho más innovadora, mucho más centrada en cliente, será una marca diferente. Entonces, hay una serie de temas mucho más elevados desde el punto de vista de lo estratégico que empiezan a bajar y a permear en las diferentes áreas de negocio. ¿Para qué? Para que todo el mundo se alinee con esto desde el punto de vista de esto es realmente lo que la empresa quiere lograr y mi trabajo día a día contribuye a ir hacia allá. ¿Ok? Metódicamente hablando, un gerente tiene reglas, sistemas, procedimientos, procesos, políticas, etcétera, etcétera, que sigue al pie de la letra y vela por el cumplimiento de eso. Cuando decimos velar es que está encima de la gente para que respeten el proceso, para que hagan las cosas como tiene que ser, etcétera. Aunado a eso, o sumado a eso, tiene que saber comunicarse. Ese tema de la inspiración y cómo yo le hablo a mi equipo para motivarlos, así como en el video de, bueno, estamos en un momento trascendental de la temporada y del partido donde si perdemos, la temporada se acaba, pero si ganamos, la temporada sigue y logramos algo muchísimo mayor. Es un tema de cómo yo comunico y de cómo yo hablo y cómo este mensaje que estoy mandando cala y motiva a mi gente. Y al final del día, influye en ellos ¿para qué? Para que todos, en el logro del objetivo, nos veamos totalmente beneficiados. Del punto de vista del relacionamiento, es un tema de, ok, yo soy el gerente, usted forma parte de mi equipo, y un tema de cómo yo controlo y cómo yo superviso las actividades de los demás. En ese seguimiento, en ese tema de, volvemos al famoso micromanagement. Desde el punto de vista del relacionamiento, un líder ¿de qué se encarga? De construir relaciones. De ese empoderamiento, en esa delegación que les decía ahora, de confiar en la gente, de confiar en las personas, de entender de que si estás aquí y formas parte de nuestros equipos, es porque eres una persona valiosa en muchos sentidos, desde lo personal hasta lo profesional y lo laboral. Valiosa porque nos ayuda a resolver un problema, no valiosa por lo que cobra, sino valiosa porque tiene una serie de características y porque tiene una combinación de factores, de habilidades que se vuelven muy, muy importantes para mi equipo y para la compañía. ¿Por qué? Porque nos ayuda a resolver una serie de problemas que tenemos, o porque nos ayuda a alcanzar una serie de objetivos que nos planteamos, o porque nos ayuda a satisfacer una serie de necesidades que tenemos. Ahí es donde las personas se vuelven extremadamente valiosas. ¿Ok? Y por último, la perspectiva de tradición versus innovación. Al gerente no le gusta mucho experimentar. Ese tema de innovar y eso, uy, no me agrada tanto, porque de repente si el proyecto falla y a mí me evalúan por resultados, entonces el que se va a ver mal soy yo, y entonces resulta que mi puesto puede estar comprometido, y además yo no confío tanto en mi equipo, y es ahí donde mejor mantengámonos así como estamos. Lo que está bien, no lo toquemos. Si funciona, no lo arregle, etcétera, etcétera. Los líderes les encanta innovar. Innovar va a significar entender de que no, un proyecto no es que va a fallar, de que este proyecto está en fase de experimentación, donde experimentación significa que vamos a estar en forma de iteración siempre, valga la redundancia, de entender de que esto funciona, esto no funciona, esto le gusta al cliente, o esto le gusta al mercado, o esto le gusta a nuestro cliente interno, esto no tanto. Y estar ahí
hasta encontrar lo que los gringos llaman el Problem Solution Fit, que es a partir de un problema que yo tengo, encuentro una solución que me permite satisfacer eso y que yo puedo agregarle valor al cliente, ya sea a mi cliente interno o a mi cliente externo. Y entonces ahí es donde el tema de esos líderes que les encanta innovar, que están continuamente viendo a ver cómo las cosas se pueden hacer mejor, más fácil, más barato, que se le puede llegar mucho más rápido a los clientes, que nuestra gente pueda hacer las cosas mucho más sencillas. Entonces hay que incorporar también el tema de, en la tradición, que ya somos así y que venimos estructurados de esta manera, cómo incorporamos este tema de la innovación. Y últimamente, de pandemia para acá, a lo largo de estos últimos 4 años, lo que es la innovación creció de manera exponencial eh, con el tema de la incorporación de las tecnologías digitales y todo el tema de la famosa transformación digital. Cuando al final del día es yo tengo un problema, necesito resolverlo y hoy día ¿con qué se resuelve? La mayor parte de los casos es con tecnologías digitales. Entonces, por eso se llama transformación digital, pero eso es un concepto que otro día tocaremos, ¿ok? Entonces, cuando hacemos esa comparación, el gerente, 1, se encarga de procesos y tareas, 2, tiene que ver con jerarquía, tiene que ver con objetivos y resultados, es el qué y cómo lo tiene que hacer, estamos enfocados en eficiencia y en eficacia, y es un tema de aptitud, qué tan apto es usted para el trabajo que necesitamos hacer. Y lo mediremos por la cantidad de horas que usted esté trabajando. Entonces, ahí es donde a veces hay un cortocircuito en el tema de, ok, si nosotros estamos enfocados en procesos y tareas, y yo le respondo a alguien que está, digamos, sobre mí, jerárquicamente hablando, que nos estamos enfocando en objetivos y que muchas veces esos objetivos están mal planteados y están mal escritos y por eso hay un choque desde el punto de vista de productividad, porque los equipos no entienden qué es lo que se quiere lograr, porque el objetivo no está bien escrito y porque el objetivo no tiene resultados que puedan medir el éxito, porque también eso es parte del tema de, bueno, cómo yo gestiono a mis equipos entendiendo de que los vamos a llevar hacia un futuro deseado donde no sabemos exactamente qué se quiere lograr. Entonces los equipos dicen, ¿y para qué estamos trabajando? Nadie sabe, ustedes sigan remando, pero en algún momento llegaremos a algún lado. Y ahí es donde la gente se desmotiva, pierde la alegría de trabajar, empieza a tener problemas. A veces los gerentes o los jefes son un poco difíciles de aceptar por los equipos, etcétera. En contraposición, el líder siempre va a estar preocupado por desarrollar a sus personas y a sus equipos. El crecimiento de las personas implica el crecimiento del equipo y por ende implica el crecimiento de la compañía. Es una apuesta a caballo ganador. Siempre será así. Imagínense ustedes en una empresa, digamos, si ustedes lideran su empresa. Para que una empresa pueda crecer sanamente, quien lidera la empresa tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que instruirse, tiene que construirse, tiene que capacitarse, etcétera, en diferentes áreas. ¿Okay? No solo en el tema del área técnica en la que yo escogí ser un profesional, sino en otras áreas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno tiene un negocio, cuando uno echa adelante un negocio, a nadie le enseñaron a vender, a nadie le enseñaron a hacer mercadeo, a nadie le enseñaron a relacionarse con los clientes, a nadie le enseñaron a construir un negocio sólido, a nadie le enseñaron a cómo se gestiona financieramente hablando. Y entonces mucha gente lanza un negocio por dos cosas. Uno por necesidad, otro porque se quedó sin trabajo. Y entonces ahí es donde yo tengo que empezar a desarrollar un montón de cosas y un montón de habilidades para poder gestionar mi negocio. Perfecto. Va bien el negocio, está creciendo, tenemos un cliente, después 2, después 3, después 4, después 10, después 20. Y entre más vaya creciendo el negocio en cantidad de clientes, yo tengo que ir contratando personas, trayendo personas que formen parte de mi equipo para que se hagan cargo de tareas específicas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Necesito traer a personas que estén desde el punto de vista de aptitud, o sea, que sean aptas para desempeñar las tareas que requerimos. Y ahí es donde en la diversificación y en la segregación de tareas, bueno, usted se va a encargar de todo lo que tiene que ver con mercadeo y usted se va a encargar de todo lo que tiene que ver con comercial y usted se va a encargar de tecnología y etcétera, etcétera. Así con todos los roles. Como tiene una empresa grande, así. Y si lo piensan de cierta forma, así sea una empresa pequeña, también tiene que hacer
mercadeo, comercial, recursos humanos, tecnología, finanzas, operaciones, todas. La diferencia con las grandes empresas es que como son grandes y tienen músculo financiero, pueden delegar esas tareas en personas que tienen equipos, etcétera. Pero todas las empresas, así sean pequeñas, todas tienen que hacer eso, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen una empresita de 5, 10, 15 personas y llega un momento en que hay que empezar a liderar. ¿Por qué? Yo tengo que empezar a prepararme en otras áreas, porque ya yo no soy el que se encarga del tema técnico ni de la ejecución de proyectos, porque yo ahora tengo que ir a negociar con clientes, porque ahora mi tarea más importante es ir a traer clientes y necesito entender cómo convertir mi negocio en una marca valiosa y lo que eso implica desde el punto de vista de posicionamiento de mercado y qué eso implica desde el punto de vista de competencia y el punto de vista de lo que significa crear valor para el cliente. ¿Para cuál cliente? Para el cliente que escojamos, con el que escojamos trabajar. Y ahí yo tengo que convertirme en un líder. ¿Por qué? Necesito desarrollar a mis personas a través de mi desarrollo propio para que ellos me ayuden a levantar y hacer crecer el negocio. Si yo crezco y mis personas no crecen, mi gente no crece, la compañía se estanca. Porque al final del día, quien ejecuta la estrategia del negocio son mis equipos. Y ahí es donde yo tengo que hacer una apuesta a caballo ganador en el desarrollo de mis equipos. ¿Ok? Otro punto importante, yo tengo que compartir una visión con mi gente hacia dónde queremos ir, en qué queremos convertirnos. Dentro de 5 o 10 años, ¿yo qué quiero que esta empresa sea? ¿A dónde quiero estar? ¿Cómo ustedes, como quien echa adelante este negocio, entienden que vamos para allá, que en el 2025 o que en el 2030 queremos una empresa con estas características y que es todo lo que hay que hacer? Y ahí es donde yo lanzo el mensaje de por qué hay que hacer esto y para qué hay que hacerlo. Porque significa una gran oportunidad para todo el mundo. Si la empresa crece y ustedes crecen, el negocio va a crecer saludablemente, sanamente, sostenidamente. Eso genera una nueva cultura. Una cultura no es otra cosa que una serie de comportamientos y una serie de hábitos que dependiendo de la empresa en la que uno trabaje, será más o menos, será peor o mejor, será tóxica o no será tóxica, será un ambiente pesado o no. Y entonces, ahí es donde el líder necesita tomar una serie de decisiones para crear una cultura de centrarse en el cliente, una cultura de innovación, una cultura de, en esta empresa impulsamos el crecimiento de las personas, en esta empresa queremos que, y nos comportamos así, lo más importante es, y al final del día, estamos persiguiendo ese tema cultural, donde la actitud juega un papel fundamental, preponderante, clave. ¿Por qué? Porque yo liderando mi empresa, mis equipos, mi gente, a la hora de que yo voy a contratar, por ejemplo, yo necesito comprender que tengo que traer a la persona correcta, en el puesto correcto, con las habilidades correctas, la actitud correcta y medirlo a través de los resultados correctos, o sea, específicamente para esa posición. Y entonces, ahora sí, con todas estas características, sumamos gerente más líder y tenemos una persona muchísimo más completa. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué significa liderazgo desde el punto de vista de su definición, digamos, no tan básica, pero aterrizada? El liderazgo se trata de gente. No se trata de estrategia ni planes, sino de cómo yo motivo a otros para que hagan lo que tienen que hacer. O sea, yo no ando detrás de la gente, pero sí les ando contando lo importantes que son, el rol que juegan en el crecimiento de el equipo, el negocio, los resultados, etcétera. Y entonces ahí donde yo tengo que empezar a adquirir esas habilidades. ¿Por qué? Para ser un líder, yo tengo que tener dos cosas. Uno, la capacidad de influir en otros. Y hay líderes positivos y hay líderes negativos. Obviamente de lo que estamos hablando en esta sesión es de liderazgo positivo. Es crecimiento. Y entonces ahí es donde yo tengo que tener la capacidad de influir positivamente en otros y guiarlos. ¿Ok? El segundo aspecto para que yo sea líder es gente que me sigue. Si yo no tengo gente que me siga, pues obviamente yo no soy líder.
teniendo esos dos elementos, ahora sí, ya yo tengo una visión clara de, ok, ¿cómo vamos a empoderar a mis equipos o a mi gente? ¿Cómo vamos a crear un compromiso y un involucramiento en donde la gente esté encantada de dar la milla extra y la otorguen y la den libremente porque así lo eligieron, no porque así se les presionó a hacerlo? ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Jack Welch decía, cuando usted lo hace en líder, no le dan una corona, le dieron una responsabilidad para que usted pueda obtener lo mejor de todo su equipo. ¿Ok? Hay liderazgos jerárquicos que se dan cuando se contrata a una persona, cuando resulta que se va el gerente de ventas y de una compañía, y por lo general buscamos primero adentro y le damos esa responsabilidad al mejor vendedor porque creemos que el mejor vendedor puede ser el mejor gerente y resulta que estamos haciendo un mal movimiento porque ese mejor vendedor no tiene las habilidades ni las capacidades para poder convertirse en alguien que lidere el equipo. Y entonces, al hacer ese movimiento, la empresa pierde al mejor vendedor y gana al peor gerente. Entonces todo el resto del equipo se desmotiva, hay un clima muy pesado, y entonces hay una gran pérdida para todo el mundo cuando se hace ese movimiento. Entonces, muy importante, es vital hacer la correcta selección. Les cuento, anécdota. Yo tengo un primo que trabaja para Nokia en México. Tiene, no sé, 15 o 20 años de trabajar con Nokia. De repente un día me llama y me pregunta, y me dice, tengo que hablar con vos, necesito preguntarte algo. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, me están dando un equipo, me están dando la posibilidad de liderar un equipo que es el equipo top técnicamente hablando de todo la compañía. Y el problema aquí es que yo técnicamente soy bueno, pero no soy como ellos. Ellos son las estrellas del tema técnico. Y ya me dijo un montón de cosas ahí, y todo el tema del famoso síndrome del impostor, ¿verdad? De yo no me siento tan preparado, no sé. Y entonces es ahí donde el mensaje es, te están dando la posibilidad de liderar este equipo, básicamente por habilidades que usted tiene y que ellos no tienen, porque técnicamente pueden ser extremadamente buenos, pero no son líderes, no tienen las habilidades para liderar un equipo, con todo lo que esto implica, llevarlos a obtener resultados extraordinarios, que sigan su crecimiento, que esto impacte fuertemente en el tema de los resultados de la compañía, porque atienden a los clientes más grandes, porque además ninguno de ellos tiene inteligencia emocional para negociar con los clientes más grandes. Y entonces ahí donde ya nos pudimos dar cuenta de que a mi primo lo estaban poniendo en esa posición por otras cosas que no era el tema técnico. Ahí es donde necesitamos entender cuál es la evaluación y la valoración a la hora de poner a alguien en un puesto, primero de liderazgo jerárquico, dándole un equipo, y segundo, entendiendo de cuáles son todas esas habilidades que hay que tener para poder responder a lo que equipo cree, a lo que equipo requiere. Pero ¿qué es el talento? ¿O cuántos talentos hay? Entonces llegué a la conclusión que talentos hay muchos. Un talento muy importante es ponerse un objetivo y no dejarse distraer, no irse por las ramas, sino buscarlo, identificarlo y hacer todo lo que esté posible a tu alcance para conseguirlo. Otro talento importante es entender qué es lo que pasa a tu alrededor, qué es lo que necesita tu equipo, qué es lo que falta, qué es lo que podés agregar para que tu equipo dé el salto de calidad. Otra cosa importante es saber en determinados momentos relegar el lucimiento personal para que tu equipo gane. O sea, yo puedo hacer, yo cualquiera, 30 puntos en el equipo y disfrutarlo porque es verdad, es divertido. Pero cuando das el siguiente paso, por ahí tienes que hacer 10 y después llamar la atención y buscar a tu compañero para que tu compañero también esté bien. Otro talento muy importante es el disfrutar de jugar con tus compañeros. No estar siempre pendiente de lo que hace uno, sino ponerse contento cuando doy un pase y mi compañero define. Cuando veo que un debutante que está jugando conmigo va creciendo y se va desarrollando en un jugador superior. Cuanto mejor sean mis compañeros, mejor va a ser mi equipo y más chance voy a tener de ganar. Y el último es el de entender tus limitaciones. Hay simplemente momentos que no se puede todo. Por más que uno se crea con capacidad para hacerlo, hay momentos que no da. Que hay un equipo que te supera, una estrategia que es más importante que el lucimiento personal. Y ahí es donde entonces necesitamos definir cómo yo desde mi posición de liderazgo jerárquico, siendo gerente, jefe y adquiriendo estas nuevas habilidades, yo también puedo
hacer a otros líderes. Y es mi deber como líder construir otros líderes. Un amigo una vez me compartió el tema de, llegó mi jefe y me dijo que si yo tenía en mi equipo al menos a 2 personas identificadas para que tomaran mi posición. Y me dice, y me asusté tanto, creí que me iban a despedir. Y yo le dije a mi jefe, no, o sea, yo no tengo nada así, porque yo creí que era que me iban a despedir. Y ahí es donde uno cree y uno piensa que uno se vuelve indispensable para la compañía o para, o para los superiores. Desde el punto de vista de mi silla es intocable, yo soy súper importante para la compañía, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la respuesta de su jefe? Dice, es lamentable, porque si usted no tiene nadie que lo sustituya, usted no puede crecer dentro de la compañía. No puede aspirar a tener otras sillas. ¿Por qué? Porque se vuelve usted tan indispensable en esa posición que como nadie lo hace como usted, entonces usted nunca va a poder crecer. Si usted quiere crecer dentro de una organización, tiene que tener al menos 2 personas que lo sustituyan, ya sea porque se enferma, ya sea porque se va de vacaciones, ya sea porque existe una posibilidad de que usted dé el salto y que usted entiende que esa persona va a liderar mejor o igual que usted a ese equipo. Y ahí es donde uno tiene que tener la humildad personal de entender de que, si bien es cierto, todo el mundo es importante, pero nadie hace falta. De que de repente el equipo puede seguir trabajando sin mí y que sería genial que el equipo trabaje sin mí. ¿Para qué? Porque ya saben lo que hay que hacer, para dónde vamos, cómo lo hacemos, cuál es nuestra combinación de habilidades, cómo funcionamos como equipo, ya sabemos qué es lo que queremos alcanzar, etcétera. Y si todos estamos por eso, lo que decía Ginobili, de si yo entiendo que mis compañeros crecen, el equipo va a crecer y va a obtener mejores resultados. Pero hay muchas personas en posiciones de liderazgo jerárquico que no lo entienden de esa manera. Ahí es donde hay que empezar a dar ese salto y hay que empezar a trasladar y transformarse de, y un proceso de transformación es dejar de ser lo que yo soy para convertirme en algo totalmente diferente. Uno tiene que aplicar ese proceso de transformación, ¿ok? Hay 2 lecturas que yo les recomiendo que hagan desde el punto de vista de lo que el liderazgo significa para tener 2 grandes perspectivas. Uno, Maxwell, que es una de las personas o los escritores más famosos en términos de liderazgo y que tiene este libro de las 21 leyes irrefutables de liderazgo. Tiene otro libro que se llama Las 21 cualidades indispensables de un líder, que también les recomiendo que se lo lean. Y además está Jim Collins con su libro de Good to Great, de cómo se convierte una empresa normal, promedio, en una empresa extraordinaria. ¿Ok? Entonces, contrastando este par de posiciones, Maxwell habla de un líder, 1, influencia; 2, tiene una gran visión; 3, se enfoca en el desarrollo de personas; 4, es íntegro y además genera confianza; y por último, tiene una enorme pasión y un enorme compromiso por lo que hace. ¿Okay? En contraposición, Collins habla de los líderes que él analizó, y ahorita vamos a ver un poquito, a desarrollar un poquito el libro, son terriblemente humildes, desde el punto de vista de no tienen ese ego de yo soy el dueño de la compañía, o yo soy el jefe, o yo soy el, sino yo estoy aquí, lidero este equipo, pero yo me pongo al servicio de todo el mundo, ¿ok? Ahí hay una gran voluntad, ese desarrollo de líderes que les hablaba. Y eso permite y garantiza, de cierta manera, estar alcanzando resultados, esa sostenibilidad desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista de, ok, esto me da estabilidad, trabajar en esta empresa me da estabilidad. Y de uno de los aspectos más importantes que habla Collins es, yo en mi posición estoy para servirle a los demás, no para servirme de los demás. ¿Ok? Entonces, si vemos, por ejemplo, y analizamos el tema de la pirámide de los 5 niveles de liderazgo de Maxwell, empezamos por 1, la posición que yo tengo, la posición jerárquica. La gente me sigue porque tiene que hacerlo, no porque quiera hacerlo. Porque yo soy jefe y todo el mundo me tiene que seguir. Ok, perfecto. O la gente me sigue porque ellos me dan permiso, no porque quieren. Ok. Y la gente dice, sí, nosotros lo vamos a seguir, pero le damos permiso que nos lidere, pero realmente no consideramos que usted es la persona correcta para que lidere este equipo. Ok.
3, por un tema de los resultados. Hay personas que siguen a otros por los resultados que han obtenido, porque hay un tema de credibilidad, porque hay un tema de confianza, porque hay un tema de trabajo de por medio, porque inspiras, digamos, ese compromiso de la cantidad de tiempo que pasa en la compañía, de los resultados que obtiene, de las cosas que ha hecho, etc. 4, el tema de lo voy a seguir por lo que usted significa en mi vida desde el punto de vista de desarrollo de personas, porque yo veo que usted invierte en la gente, invierte tiempo, dinero, iniciativas, etcétera, etcétera. Y por último, el tema de yo te voy a seguir por lo que usted representa, porque usted es un ícono dentro del negocio, a nivel cultural, a nivel mundial, a nivel social, póngalo póngalo en el ámbito que ustedes quieran, ¿ok? Dime, François, ¿cuál es tu filosofía de liderazgo, muchacho? ¿Cómo logras inspirar a tu equipo para dar lo mejor? Poniendo el ejemplo. Me intento guiar con el ejemplo siempre, señor. Eso está bien. Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿cómo consigues que sean mejores de lo que creen ser realmente? Eso es muy difícil de hacer. La inspiración, tal vez. ¿Cómo se hace para inspirarnos para ser grandes cuando solo eso nos ayuda? ¿Cómo lograr inspirar a los demás que nos rodean? Yo a veces creo que sirve usar el trabajo de otros. En Robben Island, cuando las cosas se ponían muy mal, encontré la inspiración en un poema. ¿Poema? Un poema victoriano. Solo letras. Pero eso me ayudó a estar erguido cuando lo único que quería hacer era estar acostado. Pero tú no has venido hasta aquí a escuchar a un viejo hablar de cosas con tan poco sentido. No hable, señor presidente. Tiene mucha importancia para mí. Si el juego es de vida o muerte, uno esencial. En el autobús camino al estadio de rugby, no habla ninguno. Ah, sí. Todos se preparan. Sí, claro. Pero si creo que están listos, le digo siempre al chofer que ponga una canción. Que ya llevo lista. Una conocida. Y todos juntos escuchamos la letra. Eso sirve. Recuerdo muy bien que cuando fui invitado a las Olimpiadas del 92 en Barcelona, todo el mundo en el estadio me recibió con una canción. En ese entonces el futuro, nuestro futuro, era muy sombrío. Pero al escuchar esa canción en las voces de personas de todas partes del planeta, me sentí orgulloso de ser sudafricano. Logró inspirarme a volver y dar lo mejor. Hizo que pudiera esperar más de mí mismo. ¿Me diría qué canción era, señor? Bueno, era Nkosi Sikeleli África. Una canción inspiradora, ¿entiendes? Necesitamos inspiración, François. Porque si se quiere levantar esta nación, todo el mundo tenemos que exceder nuestras expectativas. Ahí es donde el liderazgo juega un rol fundamental para poder inspirar, como dice Mandela en la película, cómo movemos a la gente para hacer cosas que antes no eran impensadas, a nivel social, a nivel emocional, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel del negocio. Y aquí hay un tema muy importante. La vez pasada yo tenía una conversación con otro amigo y hablábamos el tema de liderazgo. Y era si lo vemos desde cierta perspectiva, todos somos líderes porque aquellos que somos papás, mamás, hermanos, hijos, sobrinos, tíos, amigos, cuando queremos que alguien sea mejor, estamos liderando a esa persona. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes que hoy están presentes en esta conversación tienen hijos y quieren lo mejor para ellos y tienen que liderarlos?
liderarlos desde el punto de vista de, bueno, ¿cómo los gestionamos para que sean mejores, para que estudien, para que se responsabilicen, para que tengan objetivos, para que... Y lo mismo pasa en las compañías. Claro, no son nuestros hijos porque no tenemos esa responsabilidad con ellos, ni tampoco ese círculo consanguíneo, pero desde el punto de vista de negocio, sí. Necesitamos liderarlos, necesitamos que sean mejores, necesitamos que crezcan, necesitamos que excedan sus propias expectativas, que excedan las expectativas de la compañía, que vean dentro de la empresa el nivel de involucramiento que tienen, no solo por los resultados y por la cantidad de horas, sino por la pasión que le ponen a su trabajo, por la alegría, por la actitud, por la aptitud, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde, ¿cuál es nuestra responsabilidad desde el punto de vista de liderazgo? Y cuáles son todas esas cualidades y cuáles son todas esas cosas que tenemos que empezar a desarrollar. Maxwell, por ejemplo, en el libro, y ahí lo van a ver, no vamos a ver las 21 porque si no nos dan aquí las 12 de la noche y yo hablo mucho, pero voy a desarrollar algunas. En el tema de la ley número 2, la influencia, Maxwell dice que la verdadera medida para entender si alguien es líder o no es la capacidad que tiene de influir en los demás y de cómo construye relaciones para ganarse esa confianza y ese respeto. Ya saben, es más, cuando uno está viendo un grupo de niños jugar, uno sabe quién es el líder, porque le dice a los demás qué es lo que tiene que hacer y porque influye en ellos, ya sea positiva o negativamente, si se van a jalar una travesura o van a jugar y hay alguien que dice los equipos van a ser así y pues ya uno ve desde chiquitillos quienes tienen un poco más de habilidades para influir. Y eso es algo que también hay que ir construyendo. El liderazgo al final del día es algo que se construye todos los días, ¿ok? Es un proceso, no es un curso de Excel al que yo voy o no es un tema de alguna certificación que yo tomo, sino es un proceso diario desde el punto de vista de todas esas cosas que yo decido intencionalmente hacer y en esa nueva versión de persona en la que yo me quiero convertir. Esa es una decisión propia, personal, en la que yo visualizo una nueva versión de mí mismo en el futuro. ¿Cuándo? A finales de este año, a finales del que sigue, en el 2030, en el 2050, Pero tengo que entender que si me quiero construir para llegar allá, es un proceso y es un trabajo de todos los días y es una decisión que yo tengo que tomar cada día, porque si entiendo que hoy no lo hago, es un día más que pasa sin lograr el objetivo. O es una decisión del punto de vista de si hago esto, me acerca al objetivo, o si no lo hago, me aleja. Y tengo que entrar en ese proceso de autocuestionamiento, de entender de cómo tengo y cómo quiero construir. ¿Ok? El tema de cómo esto genera o cómo la confianza es la base del liderazgo. Si la gente no confía, yo no puedo liderar a nadie. Si la gente no confía en mí, si yo no soy una persona confiable, y confiable significa que lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy diciendo es lo que estoy haciendo. Lo que los gringos llaman el walk the talk. Si dice que va a hacer, hace. Eso genera credibilidad y confianza. Del punto de vista de, obviamente hay ciertos valores que están intrínsecos, pero que aplica en todas las situaciones, indistintamente en lo que estemos. ¿Ok? El tema del magnetismo, cómo atraemos, los líderes tienden a atraer a la gente. ¿Ok? Y a partir de ahí empiezan a cultivar ese relacionamiento de yo quiero estar cerca de aquella persona o cerca de aquel otro porque entiendo que me puedo inspirar en esta persona para lograr algo que yo quiero y que si sé que voy a hacer o tengo o todo este trabajo por hacer, puedo llegar a ser como esta persona o mejor que esta persona. Entonces, hay un tema mucho de eh, ese espejo en el que yo me fijo. ¿Ok? ¿Cómo conecto? ¿Cómo construyo yo relaciones genuinas? Desde el punto de vista de si tengo que pedir apoyo, si tengo que pedir ayuda, cómo lo pido, no es un tema de una orden, es un tema de una solicitud, estamos en una situación X y ocupamos que las personas se involucren a hacer Y y Z cosas, ¿y qué es lo que pasa? Que cuando hay un jefe, cuando hay un gerente que no trata a su equipo o no lidera a su equipo, la gente no se involucra, no le importa, llegan a las 8, se van a las 5, la ley del mínimo esfuerzo, yo estoy aquí porque me pagan, pero en cuanto encuentre otra oportunidad mejor,
entre comillas, o sea, donde paguen más, así sean 500 pesos yo me voy, o me pagan igual, igual me voy. Entonces, son son muchos detalles los que entran a jugar desde el punto de vista de esto. Ahora, en el libro de Good to Great, de cómo yo convierto empresas, y ahora sí, desde el punto de vista, ya no solo personas, sino una empresa, cómo la saco de ser promedio, ser buena, a convertirla en una empresa grandiosa. Jim Collins junta a un equipo de 21 personas y durante 10 años empiezan a hacer un análisis, deciden hacer un análisis de las 1.435 empresas de la Fortune 500 de entre 1965 y 1995. Después de hacer todo eso, de hacer ese barrido, hacer ese análisis, hacer todo el tema de la investigación, se enfocan en 11 empresas y se dan cuenta de que la mayor parte de esas empresas que analizaron nunca van a llegar a ser extraordinarias. ¿Ok? Son muy buenas, pero nunca van a llegar a ser extraordinarias por varias razones. ¿Ok? Una de las cosas, o uno de los criterios con los que evalúan el tema de ser extraordinario, aparte del tema de los resultados, es que estos resultados sean sostenibles por un plazo de al menos 15 años. Entonces, hay muchas de estas empresas que tienen resultados muy buenos en 2, 3, 4, 5 años, pero caen. Después se vuelven a levantar y entonces hay un rendimiento irregular. No es un crecimiento o no son resultados sostenidos. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuándo se da el punto de inflexión de lo que significa resultados buenos a resultados extraordinarios? Hay tres grandes áreas. Uno, gente disciplinada. ¿Ok? El tema de gente disciplinada significa mis líderes están en lo que Collins habla como liderazgo nivel 5. Liderazgo nivel 5 son personas tranquilas, modestas, que no les gustan los reflectores, que más bien les gusta estar detrás de, son un poquito tímidas, ¿ok? Y que cuando están construyendo el equipo para poder decir, nuestra empresa tiene que trascender y tiene que crecer y tiene que, entonces, no están viendo el corto plazo y no están viendo el objetivo de queremos crecer en ventas para este año o para el otro año necesitamos entrar a otro segmento sino que hay una visión de mucho más largo plazo en donde yo entiendo, con base en esto, que necesito subir a la gente adecuada al barco para después decirles hacia dónde queremos ir y que sabemos a priori que todas estas personas nos van a ayudar y van a poner todo de su parte para poder caminar hacia el objetivo. ¿Ok? Entonces ahí viene el tema de la frase de primero quién y luego qué. Suele suceder que en nuestras empresas es primero qué y luego quién. Primero qué queremos lograr y después aquí necesitamos subir para lograr eso. Y eso tiene que ver mucho con el tema de corto plazo. ¿Ok? Dos, pensamiento disciplinado. Uno, afrontar todas las adversidades que vayan a salir, todo lo que vaya a emerger, todo lo que vayamos a todo lo que salga. Entonces, ¿cómo lo vamos a enfrentar y cómo lo vamos a gestionar? Después está el concepto del erizo. Es un tema de enfoque. ¿En qué somos extremadamente buenos? Hay muchas empresas que se enfocan en muchas cosas, pero no son buenos en nada. ¿Ok? Y esas empresas nunca serán extraordinarias. Si lo piensan desde cierta perspectiva y ven y analizamos ejemplos claros de muchas empresas que hay en el mundo, cuando una empresa le saca a uno un portafolio de 80 productos y uno les pregunta, ¿usted vende todo eso? Sí. ¿Y cómo le va? Bien. Y ellos hablan de promedios. Es que la utilidad promedio, es que el ticket promedio, es que el cliente promedio, es que... Y entonces tienen un gran portafolio de un montón de cosas en las que unas funcionan, las otras no funcionan, pero en el promedio están bien. Y entonces ese promedio es una métrica o un indicador autocomplaciente. Y cuando uno les pregunta en qué son extremadamente buenos y uno lo ve a través de resultados y se da cuenta de que esos 80 productos, solo 10 producen, valga la redundancia, lo que tienen que sacar.
Y el resto, en donde se pierde, hay que tomar una decisión en lo estratégico para decir, si somos extremadamente buenos en esto, ¿por qué no eliminar esto? No, es que la competencia tiene a ello y entonces yo no puedo permitir que la competencia, porque entonces resulta que, y ahí es donde viene el tema de, ok, ¿cómo nosotros creamos ventaja competitiva a través de en qué somos brutalmente buenos, excelentes, donde nadie nos va a ganar, porque tenemos una combinación en nuestra gente, en nuestra cultura, en nuestro enfoque, etcétera, donde nos hace terriblemente ganadores, ¿ok? Y por último, la acción disciplinada. La disciplina mata al talento, ya eso lo han escuchado miles de veces. Uno puede ser muy talentoso, pero aquella gente que es disciplinada siempre ganará, porque tiene método, porque tiene proceso, porque tiene marco, porque tiene estructura, porque tiene rutina, porque. Y puede ser que no sean tan talentosos, pero desarrollan el talento a punta de disciplina. Hace unos años veíamos la competencia entre Cristiano Ronaldo y Messi. Messi es talento puro, Cristiano Ronaldo es disciplina total. Y no es que uno sea mejor que el otro, sino son diferentes que se han construido de manera diferente. ¿Ok? Y por último, el tema de los famosos aceleradores tecnológicos. Las empresas que son terriblemente exitosas no ven a la tecnología como un medio, ¿ok? Sino la seleccionan con base en lo que quieren y lo que necesitan para esa transformación. Por eso les decía el tema del famoso concepto de la transformación digital que vino de pandemia para acá, donde compre X solución tecnológica y ya usted se transformó. Y no va por ahí. Es el tema de yo qué quiero lograr, para qué lo quiero lograr, para quién lo quiero lograr y con base en lo que está en la paleta de colores de la tecnología, cómo yo escojo pues, los diferentes componentes para lograr eso que quiero. ¿Ok? No es un tema de, es que ahora está de moda la inteligencia artificial y todo es el tema de súper. Por supuesto que sí, hay que empezar a entrar en el tema de inteligencia artificial. Hay que entender por qué, para quién, cómo impacta mi negocio, cómo incorporando yo la inteligencia artificial dentro de mi negocio, entendiéndola cómo funciona, puedo agregarle mucho más valor a mi cliente, o sea, entregarle más rápido, controlar mejor mis proyectos, disminuir costos, ser más eficiente, ser más eficaz, ser más rentable, etcétera. Solo por el hecho de que decidí incorporar una tecnología determinada para resolver un problema determinado, no porque es una moda, ¿ok? Este señor, lo ponen como ejemplo en el libro, que es Darwin Smith, fue CEO de Kimberly Clark durante 20 años y un día tomó una decisión estratégica, vendió las fábricas de papel de Kimberly y las fábricas de papel eran el core, el negocio principal. Con esa plata compró Huggies y compró Kleenex y después se apropiaron de Scott Paper. Con ese movimiento estratégico llegaron a superar a Procter Gamble en 6 de 8 categorías de producto, donde Procter era el rey y llegaron y los desplazaron. ¿Cuál fue siempre su meta? Crear una compañía extraordinaria. Eso siempre fue. Y su frase favorita fue, yo nunca dejé de intentar estar capacitado para mi puesto. O sea, siempre estuve preparándome, entendiendo, construyéndome, leyendo, teniendo a las mejores personas alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y si lo vemos desde cierta perspectiva, cuando analizamos espejos grandes, historias de éxito, Apple sigue siendo lo que es, básicamente porque hay un modelo de transición de un hombre visionario, que ya lo vimos, el visionario es porque tenía información que nadie tenía y entendió el negocio y el mercado como nadie lo entendió. Lamentablemente falleció, pero sigue la empresa con la misma esencia desde el punto de vista de que queremos hacer mejores a los clientes, les entregamos los mejores productos disponibles, etcétera, etcétera. Entonces hay un modelo de continuidad. En caso contrario, esta empresa estuvo a punto de fallecer. Steve Ballmer fue el CEO que sucedió a Bill Gates. La compañía empezó a experimentar un bajón desde el punto de vista de ventas, de performance, etcétera, y eso definía que la acción empezaba a caer. Empezaba a surgir empresas como Google, o sea, empezaba a subir el tema del Internet, etcétera. Microsoft desarrolla todo el tema de nube internamente y pone a Satya Nadella como VP del tema de cloud. Y cuando llega el momento de tomar la decisión para entender en dónde nos vemos dentro de 10 o 15 años, la junta directiva entiende de que con Steve Ballmer no lo iban a lograr. Y que todo lo que Satya Nadella había hecho en el negocio de cloud, sacándolo de donde estaba y hacia dónde lo lleva, entonces deciden que
por los próximos 15 años, quien tiene que liderar el negocio es Satya Nadella. Si Microsoft no hubiera hecho este movimiento, hoy Microsoft sería historia, por la manera de liderar, entre comillas, de Steve Ballmer. Era un micromanager, era una persona con un ego terriblemente, era más grande que el mundo. Y se lo digo porque yo tuve la oportunidad de trabajar en Microsoft y escuchaba y recibíamos boletines de todo lo que este man decía, desde el punto de vista de, en aquel momento era la competencia de Microsoft, era Linux, y él decía, Linux nunca será competencia de nosotros, son microbios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde uno sabía que él no era líder, pero a pesar de, había que seguirlo porque uno trabajaba en la compañía y el puesto estaba de por medio, etcétera. Claro, habían cientos de niveles entre la posición de uno y la posición de él, pero al final del día todo el mundo hablaba del sucesor de Bill Gates, qué va a pasar con el futuro de Microsoft, había una gran expectativa, Google viene creciendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Para cerrar, desarrollar el liderazgo significa construir credibilidad y confianza, construir relaciones supremamente sólidas en todos los niveles, no solo un tema empresarial, sino un tema personal, un tema familiar, dedicar tiempo al desarrollo de otros, así como como pusimos el ejemplo del tema de cuánto tiempo le dedica usted al desarrollo de sus hijos para que sean mejores personas o las mejores personas que puedan. Dentro de sus negocios o dentro de sus equipos, cuánto tiempo están ustedes destinando al desarrollo de sus equipos para entender que los quieren hacer mejores, para que el equipo tenga un rendimiento mucho más alto y que todos nos veamos bien. ¿Ok? Practicar la humildad, o sea, la humildad no es comer arroz y huevo todos los días. La humildad es aceptar de que, uno, yo me puedo equivocar, de que hay que aprender todos los días, de que no lo sé todo, de que hoy estamos en la era del conocimiento y que Internet está lleno de él, de que puedo mejorar, de que puedo versionarme todos los días, de que puedo crecer, pero también tengo que tomar esa decisión y tengo que ser humilde para entender dónde estoy y dónde quiero ir. Y por último, determinación. Ese dónde quiero estar tiene que estar aquí para entender que yo estoy caminando hacia allá y que cada decisión que yo tomo es porque me está moviendo hacia allá. Y cada día que pasa es un día que estoy mucho más cerca de mi objetivo. Ejercicios que les recomiendo hacer para empezar a desarrollar temas de su liderazgo. Uno, mucha comunicación efectiva. Mucho el tema de hablar con la gente, escuchar. Mucha empatía, muchísima empatía. A veces los gerentes tienden a hablar mucho y no escuchan nada, nada. Entonces ahí es donde uno tiene que ser egoísta, callarse y escuchar a los demás y ver qué dicen para entender qué problemas estamos enfrentando y qué decisiones tengo que tomar yo para poder ayudarles a aumentar su calidad de vida, a que hagan las cosas mejor, a que lo hagan más fácil, a que lo hagan más sencillo, etcétera. ¿Cómo gestiono el cambio? Eso es un reto interesante. Hay hay un marco metodológico de Kotter para hacer gestión de cambio. ¿Cómo yo gestiono un proyecto clave, ya sea en mi empresa, en mi equipo, etcétera? Desde el punto de vista de cómo yo voy a liderar este proyecto clave y de repente cómo voy a delegar con las otras personas que forman parte de mi equipo para que ellos se hagan también responsables y el día que yo no esté o que no pueda estar, que mi equipo siga caminando, ¿ok? Hacer esta autoevaluación constante de dónde estoy hoy, de qué tanto me moví, de esos hitos y esos puntos, esos checkpoints, en términos de entender para dónde voy, para dónde estamos caminando. Hay gente que lleva un diario de reflexión o lleva algunas anotaciones ahí todos los días. Ese es un ejercicio interesante, de crecimiento sobre todo. Ejercicios de role-playing, o sea, nos ubicamos en una situación en particular y hay un conflicto, hay un problema, ¿cómo lo vamos a gestionar? Desde el punto de vista de poder entrenarnos en ese tema. Mucha inteligencia emocional y muchísimas sesiones de feedback. Las sesiones de feedback son algo importantísimo en el tema de construirme yo como un líder. ¿Ok? Son las 7:08. Me pasé como 5 minuticos. Muchísimas gracias por el espacio. Espero que esto haya sido de muchísima utilidad y si quieren abrimos a preguntas. Muchísimas gracias. Si algún participante tiene alguna consulta, la puede colocar en el chat o en el espacio de preguntas y respuestas ahorita mismo.
Igual tenemos varios comentarios en el chat. Nos dicen, excelente material, buenas noches, 100% de acuerdo. Eso frena la innovación. También nos dice Rafael Sánchez, muchas gracias por la exposición. Con mucho gusto. Un placer. Voy a dejar de Nos compartir dicen para... muy buena y muy clara la presentación. Gracias. Tenemos una consulta, dice, ¿qué libro nos recomienda? Ok, Dani, de entrada, las 21 leyes irrefutables de Maxwell. Después está el otro libro que son las 21 cualidades clave de un líder. Está este libro de Good to Great, de Jim Collins, que yo creo que son 3 lecturas para que empeces a entrar en el tema de, ok, ¿qué es esto de liderazgo? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué visión hay que tener? Un líder no tiene las 21 cualidades y uno también tiene que aprender a escoger. Entonces, de repente, creo que son 3 lecturas importantes, interesantes, como para que vayas entrando haciendo inmersión en el mundo del liderazgo. ¿Ok? Tenemos otra consulta. José Alfredo Rodríguez nos dice, el motivar al personal es fundamental, pero todos nos motivan cosas diferentes. ¿Cómo llegar a motivar a cada uno? No, vamos a ver, es simple y no es simple. Es cuestión de sentarse a hablar con cada uno para entender qué te motiva, qué te mueve, qué te gusta, qué no te gusta. Ese mismo ejercicio con el equipo es algo que hay que hacer con los clientes, por ejemplo. Y entonces ahí donde uno, en ese conocimiento profundo del cliente, entiende qué problemas tiene, entiende qué situaciones está enfrentando y cómo uno construye soluciones para apoyarlo. Con los muchachos del equipo o con los componentes del equipo funciona exactamente igual. Uno crea el espacio, hay una apertura, se sienta, conversa y cuénteme, ¿cómo están las cosas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo se siente? ¿Tenés algún tipo de problema? Este, eh, y crear el espacio, fomentar el espacio. ¿Para qué? Para que la gente en ese ambiente pueda abrirse y compartir cosas que de otro modo no podría hacer. Y esos problemas que la gente tiene, tanto a nivel personal como a nivel profesional, ahí es donde uno empieza a agregar mucho valor, o sea, empieza a construir soluciones para resolver esos problemas. Entonces, la sugerencia, o más bien la recomendación sería abrir el espacio para estar conversando con ellos, ¿ok? Ya sea semanalmente, quincenalmente, esas sesiones de feedback son súper importantes de empezar a tener esos datos, traducirlos en información y que les ayuden a tomar decisiones. Perfecto, entonces terminaríamos con estos dos comentarios. Nos dicen muchas gracias de mucho provecho a la exposición y excelente el camino a seguir, claridad en aquellas cualidades necesarias para el desarrollo del liderazgo. Estaremos finalizando por hoy. Muchísimas gracias a don Warren por tan importante información. También les voy a estar colocando una encuesta de 10 preguntas que se trata de satisfacción del webinar en general. Para, por favor, si los participantes me la pueden contestar. Para nosotros es muy importante su opinión para seguir dando el mejor servicio. Y estaríamos dando por finalizada la charla de hoy. Muchísimas gracias a don Warren y muchísimas gracias a todos los que se conectaron y quedaron hasta el final. Y muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por el espacio y por su tiempo y esperemos que la información haya sido valiosa. Que pasen una excelente noche. Igualmente.